buenos días, bienvenidos a su programa Los Indocentes en el interior de la educación. El día de hoy les vamos a presentar un tema que a usted, como docente, le interesa. Para eso, mi persona, Melissa Acuña, mi compañero Marcos Salazar y nuestra corresponsal, Fernanda González, les vamos a hablar más a fondo del tema. Muy buenos días, yo soy Marcos Salazar. Tal y como lo dijo mi compañera Melissa, hablaremos de un tema que a usted le concierne como docente: cómo mantener la atención del estudiante en el aula. ¿Le ha pasado a usted que el estudiante se le duerme durante la clase? O que sus estudiantes estén más pendientes de su teléfono que de su explicación. Pero, ¿por qué se suelen dar este tipo de cosas? Para ello contactaremos a nuestra compañera Fernanda González. Adelante. Debemos tomar en cuenta ciertos aspectos que nuestros mismos estudiantes no pueden controlar, como lo son los síndromes de déficit atencional. Es por eso que trajimos un reportaje desde España para ampliar este tema. No pueden parar quietos, se distraen con facilidad y actúan sin reflexionar. Pueden pasar horas con la consola, pero son incapaces de atender en clase. Son niños con déficit de atención e hiperactividad. Este trastorno mental, conocido como TDAH, es una de las causas más frecuentes de fracaso escolar y de problemas sociales en la infancia. Se ha observado que el TDAH afecta al 6% de los niños de la población general. En adultos el porcentaje es menor, sabemos que afecta entre el 3-4% de los adultos, ya que no todos los niños van a tener TDAH en la edad adulta, y probablemente la frecuencia no ha incrementado en los últimos años. Lo que sabemos es detectar mejor el trastorno y, por tanto, poder abordar mejor los problemas que de él se derivan. A pesar de ser uno de los trastornos psiquiátricos infantiles más frecuentes, todavía queda mucho por investigar. Los científicos creen que el TDAH podría deberse a una alteración del núcleo accumbens, una región del cerebro relacionada con el placer y la recompensa. Pero, ¿qué opinan sus estudiantes al respecto? Veamos. Buenos días, ¿me podría decir cuál es su materia favorita en el colegio? Artes plásticas. ¿Me podría decir la razón por la cual artes plásticas es su materia favorita? Supongo porque nos podemos expresar más por medio del arte. Muy bien, ¿y usted qué opina al respecto? Mi materia favorita es español. ¿Cuál es la razón de eso? Me gusta mucho la literatura y sí, me gusta, es mío. Qué bueno. ¿Me podrían decir cuáles distracciones o factores externos intervienen en su proceso de aprendizaje? Pues ahorita como estamos en ese cole no entra mucha boya, pero creo que los compañeros. Los compañeros. ¿Y usted? Cuando los profesores hacen pausas muy largas. ¿Qué materia te gustaba menos en el cole? Estudios sociales. ¿Y por qué razón? Porque el profesor hablaba mucho y era muy aburrido la forma en la que explicaba la materia. ¿Y como qué forma te hubiera gustado que llevara la materia? Sí, tal vez que nos dejaran nosotros también participar, preguntarle más, opinar más, trabajos en grupos, de una forma diferente, que no solo hablar a él. Ninguno tiene el uso así de tecnología, diapositivas para acompañar las explicaciones, videos, dinámicas. ¿Y cómo es esa dinámica? Pues se le entiende muy bien con eso. ¿Tenías alguna materia favorita en el cole? Me gustaba mucho biología. ¿Y por qué razón le gustaba? ¿Por la materia o por la clase en que se daba? Ambas cosas. Digamos, la profesora tenía mucho dominio sobre el tema y sabía lo que estaba hablando y nos explicaba muy bien. ¿Y ella utilizaba como métodos para dar la clase o era como más solo hablar? Ajá, hacía presentaciones con diapositivas, entonces hacíamos como trabajos grupales, con actividades, con la misma materia. En este momento nos
encontramos con Marlene Calvo, que nos va a contribuir con su punto de vista acerca de las principales distracciones. Cuéntanos cuáles son los principales problemas que se presentan en una clase. Bueno, problema número 1, moderno, el celular, la distracción del celular. El otro es fechas de exámenes, entregas de trabajos. Los muchachos tienden a ponerse a hacer trabajos de otras materias en la clase de uno, o tienden a estar mandando mensajes, o a salir corriendo de la clase porque tienen que ir a contestar el celular, porque lo ponen en vibrador, o una serie de cosillas de ese tipo. Sobre todo creo que la tecnología, o abren la computadora y uno cree que están trabajando en lo de uno y resulta que están viendo cositas que no tienen que ver en clase, principalmente las redes sociales. Principalmente las redes sociales. Entonces, ¿qué metodología utiliza usted en estos casos? Bueno, la de la venganza. Los pongo a hacer trabajo en grupo. Digamos, si estamos viendo una lectura, por ejemplo, porque por mi área tengo mucha lectura, si estamos viendo una lectura y yo se la dejé de leer de tarea y yo veo que están distraídos y que están haciendo otra cosa, entonces hago grupos y les digo, me van a inferir 5 ideas del texto y me van a hacer tantas ideas que sean totalmente textuales y entonces los pongo a trabajar. Sí, esta es una buena estrategia, utilizar el trabajo en equipo para que fomente la responsabilidad, porque muchas veces también se recarga el trabajo en algunos y los demás ahí no trabajan mucho. Entonces, ¿usted prefiere formar los grupos o dejar que los estudiantes los decidan ellos? Yo prefiero que los estudiantes decidan, pero digamos, si yo veo, como yo estoy en el aula, ese es el momento idóneo, porque si yo veo que los estudiantes no están trabajando, entonces paso y les digo, ¿y ese celular? Y no es que estamos trabajando, y sus compañeros están recostados o desrecostadas, entonces les da un poco de pena y se ponen a trabajar. O siempre tengo una coordinadora o un coordinador que son mi mano derecha, y entonces el coordinador o la coordinadora es responsable del equipo y si hay fallos, ella es o él el llamado a decirle, bueno, estamos trabajando, ponete a trabajar. Sí, ese es un buen método. Entonces, de estos casos, ¿cómo se tratan? ¿Cómo se trabajan? ¿Cómo se resuelven en el aula? Bueno, mira, nosotros tenemos un equipo de apoyo que es el COBO, el Centro de Orientación Vocacional. Ellos nos llaman a una reunión y nos dicen, digamos, cuáles son los problemas que tienen los estudiantes, muchas veces con adecuaciones curriculares significativas y otras no significativas. Nosotros, digamos, no estamos preparados para enfrentar esa problemática porque en realidad nosotros no somos de educación especial, ¿verdad? Y yo siento que para eso pues uno tiene que tener un conocimiento y un manejo muy importante porque es algo muy serio, ¿verdad? Sin embargo, pues nosotros tratamos de adecuar las necesidades de los estudiantes. Pero por ejemplo, he tenido estudiantes con esquizofrenia, he tenido estudiantes con problemas de autismo, con severos problemas de autismo. Un muchacho, recuerdo que no podíamos tocarlo ni hablarle, que a veces uno roza a un estudiante cuando pasa, sin querer lo roza y ese muchacho entraba en crisis si se le rozaba o si algún compañero lo rozaba. Entonces opté por dar la clase, dejar que él se acostaba y se distraía, ponía su cabeza así y lo dejaba. Y una vez que finalizaba la clase, me quedaba con él media hora, aparte, ¿verdad? Él aquí y yo allá, explicándole la clase y haciéndole notas a él, pero es un esfuerzo muy pesado para uno como profesor estar pendiente de esas situaciones. O una alumna esquizofrénica que entró en una crisis y agarró una silla y quiso golpear a otra compañera, ¿verdad? Entonces uno no tiene el manejo de esas conductas, no está preparado y es muy difícil. Y los estudiantes entran en pánico, los otros estudiantes, entonces le corresponde a uno manejar la situación con el estudiante y con el grupo. Entonces es difícil, es bastante difícil, pero bueno, ahí en los años de experiencia aquí en la Universidad de Costa Rica he logrado manejarlo. Digamos, esta estudiante que entraba en crisis de esquizofrenia, logramos sacar un muy buen trabajo en la guía integrada, pero sola, trabajando sola. Ella no quiso trabajar con el resto del grupo. Pero sí han sido cosas difíciles, pero pues lo hemos logrado. Y estudiantes con autismo, o por ejemplo el semestre pasado que tenía un estudiante que necesitaba levantarse y correr por el aula.
Entonces preparar el grupo para que nadie se distrajera en el momento que él se levantaba y empezaba a correr por el aula. Ok, hablando de esos factores, entonces, ¿cree usted que es necesario hacer grupos enfocados para este tipo de población, para encargarles un profesor especializado en esto, o como se ha hecho que hagan aleatoriamente según el horario que ellos escogen? Mira, yo diría que lo ideal sería que ellos tuvieran su atención especial. El problema es que no en todas las carreras hay profesores preparados para esa atención. Yo no estoy preparada para esa atención especial. Entonces, yo no creo que la universidad pueda como invertir en profesores, material, aulas para esas personas, porque son de carreras diferentes. O sea, si todos fueran de una sola carrera, ok, pero son de carreras diferentes. Entonces, yo creo que es muy difícil para la universidad. Entonces, lo lógico es que nosotros tratemos de adaptarnos a ellos, aunque, como les digo, es bastante difícil para nosotros. Ok, muchas gracias. Para Indocentes, esto fue Marcos Salazar y Melissa Cuña con la profesora Marley Calvo. Muchas gracias. Los discursos educadores debemos tomar en cuenta la palabra innovar, y más que la palabra llevarla a la acción, porque aunque nosotros tengamos nuestros propios métodos para llevar una lección a cabo, estos pueden ser aburridos para nuestros estudiantes, porque no cumplen con todas las diversas formas de aprendizaje que ellos pueden tener. Entonces debemos incluir nuevos métodos más participativos e interactivos para que la clase no sea aburrida y captar su mayor atención. ¿Qué opinas del método magistral? ¿Qué características ha de tener? ¿Se puede compaginar con otros métodos? Sí. Considero que explicar un tema antes de trabajarlo es esencial. Primero es de conocer la teoría y después ponerla en práctica. La explicación del profesor delante de la pizarra sigue siendo vigente y creo que siempre lo estará. No obstante, hay que tener en cuenta una serie de procedimientos para mejorar las explicaciones, como estar de pie frente a los alumnos o moviéndote entre ellos, hacerles preguntas para que participen, jugar con los tonos e intensidad de la voz, explicar anécdotas o ejemplos, o utilizar diferentes recursos didácticos para reforzar las explicaciones. ¿Aprovechas todos los recursos didácticos que tienes a tu disposición? ¿Qué recursos utilizas? ¿Te sirven para cumplir tus objetivos de aprendizaje? Utilizo diversos recursos para apoyar mis explicaciones. Siempre preparo unas diapositivas en PowerPoint que después paso con el cañón para que se entienda y se siga mejor lo que voy diciendo. Dime, ¿te gustan las nuevas tecnologías? ¿Prefieres el ordenador a la pizarra? La pizarra o el papelógrafo son para mí otras de las herramientas básicas que me ayudan a dar clase. Voy anotando todas aquellas ideas que surgen en las discusiones o que considero elementos clave. También uso materiales de siempre como un manual y lecturas sobre el tema. A mí personalmente me gusta aprovechar los recursos audiovisuales. Estamos en la generación de lo visual y la imagen ayuda a retener mejor lo que se enseña. El cine, por ejemplo, nos proporciona casos o situaciones reales que se pueden aprovechar muy bien para analizar y generar discusiones en clase. ¿Generas un ambiente de confianza en clase? ¿Cómo lo consigues? ¿Qué técnicas y dinámicas de grupo utilizas? Favoreciendo el ambiente, permitiendo la participación y la comunicación, pero imponiendo a la vez una serie de líneas de conducta y ateniéndose siempre con coherencia a ellas. Así se crea un clima de confianza y de respeto por la opinión de los demás. Y luego los trabajos en grupo ayudan a estimular esta interacción y esta cohesión. Las técnicas tienen una serie de procedimientos que hay que seguir. Número de personas por grupo, los tiempos, los pasos y estrategias a utilizar y, sobre todo, dar forma a lo que han trabajado y extraer y analizar las conclusiones a las que han llegado. Sin esto último, las dinámicas no tienen sentido. ¿Alguna vez has fracasado en un intento de hacer algo distinto? ¿Cómo te lo has planteado? Resumiendo, un desastre. Creo que es la peor clase que he dado. Pero no me desanimo. Me gustan los retos. Y la próxima vez lo haré bien. No me rindo. Así me gusta. Ahora vamos a recalcar algunos puntos importantes que influyen en el proceso educativo. Por ejemplo, todos los profesores deben estar conscientes y preocuparse por
mantener la atención en el aula y no simplemente seguir con la clase y que los estudiantes estén con el teléfono o estén distraídos. También es importante aprender a adaptarse a todos los sistemas educativos, ya sean colegios nocturnos, diurnos, académicos, técnicos o cualquier otro tipo. Los rurales también, porque no sabemos a cuál nos van a enviar en el futuro. Además, tenemos que aprender a saber adaptarse a las necesidades especiales que tienen los estudiantes, por ejemplo, los que padecen enfermedades como de Tourette o los que tienen déficit atencional. Es muy importante porque ellos necesitan necesidades especiales y nosotros tenemos que estar al tanto de ellos. Es importante, como todo educador, tener en cuenta la innovación, no quedarse en la monotonía. Además, el uso de las nuevas tecnologías permiten innovar, pero tampoco es de quedarse en lo mismo con estas tecnologías, usarlas como un medio y no como un fin. Además de todo esto, sabemos que la falta de atención en la clase se debe mucho a los medios tecnológicos, así que es importante saber medir la utilización de estos, cuándo, cómo y para qué. Este fue su programa Los Indocentes, el interior de la educación. Acuña, Fernanda González Y su servidor Marcos Salazar. Nos esperamos la próxima edición en Los Indocentes, en el interior de la educación. a la misma hora y en el mismo canal. Charará.